Pepe Torre es economista de la UNAM y uno de los principales defensores del libre mercado en México. Jefe de investigación de Caminos de la Libertad y profesor en la Universidad de la Libertad también, ha sido copresentador del podcast Libertad aquí y ahora, el más escuchado sobre el liberalismo en español. A través de su newsletter Perspectivas desde el mundo real, combina análisis económico, político y cultural con un estilo claro, provocador y comprometido con la responsabilidad individual. Hola Pepe, hoy es un gusto tenerte aquí. Este espacio lo vamos a aprovechar para realizar preguntas que son cosas que le interesan a toda la comunidad estudiantil. Entonces, en ese sentido, nuestra primera pregunta es, en una sociedad completamente liberal, ¿qué papel consideras tú que juega la comunidad dentro de un modelo que parece más centrado al individuo? Ya. A ver, la pregunta es complicada porque parte de entrada de que hablamos de una sociedad totalmente liberal. Sí. Entonces ahí ya estamos un poco... Claro, ¿qué tiene que hacer la comunidad? Bueno, ahí lo que yo te contestaría es que solamente los individuos actúan. Entonces la comunidad pues no es algo más que la suma de las partes. Aquí no es como que la comunidad, o sea, existen el número de individuos y luego entre la suma hacen una cosa diferente, ¿no? Y si hablamos de una sociedad en la que la libertad se valora, por lo tanto también lo que se valora son las interacciones voluntarias, y toda interacción voluntaria necesariamente es individual. Porque de otro modo, o podrías caer en que la voluntad de la mayoría se imponga y en dado caso estarías ya no respetando las decisiones individuales de las minorías, o podrían buscarse ciertos consensos, que sería la forma más óptima de hacerlo, ¿no? Como bien lo hablaron James Buchanan y Gordon Tullock en sus libros. ¿Cuál sería el papel de la comunidad? Pues ahora sí que, si estamos hablando de una sociedad liberal, pues ya tiene que ver con medios y fines, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando? Y por lo tanto, cuando se está buscando algo, ¿qué son las decisiones que se tendrían que tomar para llegar hasta eso? Y ahí es donde empieza realmente la creación de consensos. Porque, a ver, cuando hablo de mayorías democráticas, pues no hablamos de decisiones tan triviales como vamos a decidir qué pizza pedimos, ¿no? Y además a la hora de elegir comida, pues uno sí puede decir, mira, que sea mitad esta y mitad la otra. Pero cuando hablamos de decisiones de un colectivo, ahí sí estás en un riesgo fuerte en el que si no se toman en cuenta todas las voces, empieza a pasar por encima y ahí ya de las decisiones de varios, y ahí ya no estaríamos hablando de una sociedad totalmente liberal, que fue la premisa en la que partimos. Entonces la comunidad se convierte en una sociedad liberal, en una búsqueda continua de consensos, porque el consenso, el poder llegar a decisiones que todos estemos de acuerdo y que nos beneficien a todos, y a la hora de tomar decisiones colectivas, es, digamos, la única forma de hacerlo voluntario. Ahora, no hay una forma de interacción voluntaria más óptima que el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la comunidad? Pues lo mismo que hacemos en sociedades capitalistas, aun cuando no hay libertad completa, buscar de qué manera puedo yo proveerle a los demás de un servicio o un producto que les sea útil para de esa forma recibir de forma recíproca el pago. No queriendo decir que esto se convierta en una sociedad comercial, pero al momento de tomar decisiones, pues sí, o es el mercado o son los consensos. No hay otra vía voluntaria. Perfecto. Partiendo nuevamente del mercado, algunos críticos consideran que lo correcto que considera el mercado no es particularmente siempre lo más moral. Entonces, ¿el liberalismo necesita ciertos límites para no perder ese sentido? Sentido de moralidad. Bueno, de ahí de entrada tendríamos que ver qué de los mercados es inmoral. Porque si nos fijamos únicamente en los mercados partiendo de una sociedad en la que no hay ninguna clase de coerción, o sea, en la que yo puedo producir libremente lo que yo pueda producir, que no es lo que yo quiera producir, porque yo puedo querer producir, yo qué sé, termos y no tener las herramientas, ni la mano de obra, ni siquiera los insumos que se requieren, ¿no? Entonces, sino qué puedo yo producir que le sea útil a los otros. Y entonces en esa utilidad se vuelve una cuestión recíproca en la que yo intercambio valor por valor. Y regularmente pues no intercambiamos equivalentes, ¿no? La persona que compra el termo prefiere el termo al dinero y yo que vendo el termo prefiero el dinero al termo. Ahora, en esa acción podríamos encontrar alguna cuestión inmoral. Pues si es voluntario, si los dos estamos tomando la decisión y si los dos nos beneficiamos, cualquier acción que yo realice en el mercado va a ser necesariamente moral.
Digo, si hay un tercero que quiera objetar, pues ya sería su problema, ya no, o sea, si a él no le parece lo que estamos intercambiando, por ejemplo, si fuera venta de cigarros, ¿no? Hay gente a la que no le gusta, los Bloomberg, por ejemplo, el alcalde de Nueva York, que emprendió toda esta carrera en contra del tabaco y que hasta dedicó dinero a influenciar que otros países combatieran el tabaco. Bueno, ¿qué es lo que a él le molesta? Bueno, él tiene una visión de cómo tiene que ser el mundo, en un mundo en el que nadie fume, que definitivamente es un mejor mundo, pero la pregunta es ¿por qué, si yo te quiero vender cigarros y tú me los quieres comprar, alguien más tendría que intervenir, ¿no? Y ahí podrían argumentar, no, es que claramente hay una situación de abuso en la que yo te estoy vendiendo una sustancia adictiva. Bueno, cuando hablamos de una economía y una sociedad en libertad, también hablamos de que sería la responsabilidad del consumidor el conocer el producto que está comprando y saber qué podría haber de malo con él y entender así cuál es la decisión que se está tomando. Obviamente, esto en el óptimo, ¿no? ¿Qué otra cosa podría llamarse inmoral de los mercados? Bueno, luego dicen que la explotación de ciertos recursos puede ser inmoral, y esto es cierto, pero si te pones a buscar todas estas prácticas, llamémoslas inmorales, regularmente a lo que llegas a encontrar es que nunca en un mercado intervenido hay interacciones voluntarias realmente. O sea, si tú tienes monopolios forzosos, como el caso de la electricidad o el petróleo en México, ya no hay una relación de interacción voluntaria. Y eso se presta a los abusos de ciertas compañías petroleras, de ciertas compañías eléctricas, de ciertas compañías farmacéuticas, de la industria de la música, por ejemplo, que cuando te pones a rascarle, bueno, sí, ¿por qué se pueden prestar a todos estos abusos, a toda esta cuestión? Hubo estas denuncias muy altas de Taylor Swift, ¿no? Que decía que su manager estaba llevando su dinero y entonces ella sacó su propia versión de los álbumes. Bueno, todo esto es porque existen lobbies que hacen que el gobierno lo haga legal. Pero si no hubieran estos lobbies, pues realmente ya quedaría en manos del consumidor y en manos del productor esa interacción y ya no estaríamos hablando de prácticas inmorales. Entonces yo siento, y creo que hay suficiente evidencia empírica además para verlo, que detrás de todas estas prácticas supuestamente inmorales de los mercados, en realidad está la mano invisible, la mano visible del gobierno o la mano visible del crimen organizado, pero en ausencia de ambas, realmente lo único que nos queda es interacción voluntaria. ¿Y qué de malo, qué de inmoral puede tener que dos personas se pongan de acuerdo para tomar decisiones? Perfecto. Y desde este mismo punto de vista, siguiendo la línea del moralismo, pero con una perspectiva un poco diferente, nosotros sabemos que el liberalismo, desde nuestro punto de vista, tiene una ausencia de marco moral común. ¿Crees que esta falta de referencia puede explicar por qué muchas personas rechazan o le tienen miedo a las ideas liberales? Yo creo que, creo que sí hay un marco común. El problema es que no todos los liberales nos ponemos de acuerdo cuáles son los límites. Y creo que el marco común le llamamos el principio de no agresión, que es que nadie tiene el derecho de iniciar el uso de violencia contra otra persona o su propiedad, ¿no? Ahí hay que delimitar iniciar y hay que delimitar violencia, porque para muchos liberales más progresistas, violencia incluye también insultos. Para muchos liberales más tendientes hacia lo absoluto, hacia la anarquía, como en mi caso, una violencia tendría que ser necesariamente física y por lo tanto medible y cuantificable, ¿no? Porque no nos afectan a todos del mismo modo los insultos, como si a todos nos afectan más o menos del mismo modo los golpes, ¿no? Yo puedo calcular cuántos newtons de fuerza estoy poniendo en un puñetazo y el daño que voy a hacer, probablemente un boxeador sea menos, probablemente a un niño sea más, pero al final es el daño que causan, no sé, unos newtons de fuerza, que en cambio, pues un insulto, al menos entre adultos, ya es una cuestión meramente subjetiva, ¿no? Obviamente los insultos a los niños pueden ser considerablemente más dañinos que a cualquiera y eso nadie lo defendería. Entonces, creo que el gran problema de la renuencia de la gente a adoptar esta idea es que todos creemos que existe una violencia que yo quiero hacer que sí está justificada. Entonces, no nos gusta el marco moral del liberalismo porque, justo lo que decía, ¿qué tal si yo no quiero que los terceros fumen? No, bueno, es que no puedes hacer nada. No, pero es que yo realmente no quiero que fumen, les hace daño.
¿Ves? Entonces esa línea, cuando te dicen es que hay cosas que tú consideras que son y que no deberían ser, pero no vas a poder hacer nada más que por la ruta educativa, porque eso sí, o sea, en una sociedad libre, si tú quisieras que la gente no fumara, pues la tarea que tienes que hacer es convencerlos de que el cigarro hace daño, ¿no? Se vuelve una cosa que tiene que ver con diálogo, se vuelve una cosa que tiene que ver con consensos nuevamente, pero nunca una cosa que tiene que ver con violencia. Y creo que la salida fácil, particularmente desde los gobiernos, es vamos a imponer las decisiones desde arriba. Y creo que eso es lo que le da miedo a las personas, tanto a los progresistas que quieren imponer agendas desde el gobierno, como a los conservadores que quieren imponer estilos de vida desde el gobierno, o a los socialistas que quieren imponer marcos pues de organización, o a los que creen que más impuestos. Entonces, yo les tengo que imponer estas decisiones. Y creo que justo de ahí viene. No creo que sea tanto de que no exista un marco moral, sino que el marco que les proponemos implica que todos tenemos que ser autónomos, y a muchos, sobre todo a las personas que les interesa tomar decisiones por otros, o sea, la gente que está interesada en involucrarse como alguna clase de jefe político, no necesariamente todos los políticos, pero sí quien está en una búsqueda continua de poder, pues no le va a gustar que le digamos, mira, en este marco no puedes tomar decisiones por otros, ¿no? Que al final eso es lo que toda búsqueda de poder tiene. Perfecto. Y bueno, esta es una pregunta más personal, mía. Okay. Y me interesa saber, más allá de eliminar el Estado, ¿cuál consideras que es el propósito final del anarcocapitalismo? Porque no considero que sea algo que se pueda alcanzar prontamente. Entonces, ¿cuál sería un avance real en ese sentido? A ver, primero habría que definir para la audiencia qué es el anarcocapitalismo. Y el anarcocapitalismo es una teoría que planteamos de que existe una sociedad en la que no haya un Estado central y que las personas, por lo tanto, decidan por vía de la iniciativa privada y de la empresa la toma de decisiones, ¿no? Iniciativa privada en el sentido de que yo decido consumir algo y por lo tanto esa empresa va a crecer, yo decido no consumir otras cosas y por lo tanto eso no va a crecer, y todo se ha provisto de forma privada, dígase desde lo más sencillo como dulces hasta lo más complicado como salud, educación, Banco Central, bueno, banca y infraestructura y seguridad y justicia. Ahora, el mundo ha sido siempre un mundo en el que el gobierno tenía control de todo, y es algo que luego caemos en esa falacia de creer que como así ha sido desde que nacimos, así ha sido siempre. Pues si nos ponemos a asomar el Estado mexicano desde cuándo se toma ciertas funciones, y la mayoría de las funciones que mencioné son del siglo XIX y XX, ¿no? El Estado-Nación, como lo conocemos, es una invención del siglo XIX. Ni siquiera es algo que nos ha acompañado desde siempre. Entonces creo que caímos un poco en sentir que ya esta era la forma última de organización, y de pronto decir, a ver, como ya somos más ricos como sociedad, porque obviamente el mundo entero se ha ido enriqueciendo desde el siglo XVIII para acá de una forma súper rápida, también con la riqueza viene un poco de irresponsabilidad. De decir, a ver, yo prefiero, como ya no me quiero hacer cargo de la población de menores recursos, o sea, ya no quiero yo donar directamente a caridad, ya no quiero yo tener fundaciones directamente, entonces mejor que se haga cargo un tercero. Y así le fuimos dejando las funciones de salud, las funciones de educación, las funciones de infraestructura que originalmente las llevaba el sector privado, se las fuimos pasando a los gobiernos. Eventualmente llegamos hasta el mero... Ese fue el peor balazo, ese no fue un balazo en el pie, fue un balazo en el cuello que nos dimos al darles la banca, ¿no? Al decir, bueno, dejemos que toda la banca esté centralizada, con consecuencias terribles para todos los países en los que la banca central no es independiente y tiene mandatos diferentes. En el caso de nuestro país se corrigió ahí un poco el rumbo. Pero ahora, en los 90. Ahora, ¿qué pasos sí podemos dar hacia esta sociedad en la que de nuevo el gobierno no se haga cargo de todo? Porque, a ver, desde que existen gobiernos se hacen cargo de la seguridad. Luego, la justicia. Pero la cosa es que lentamente se fueron haciendo de todas estas funciones. ¿Qué podemos hacer para irlo echando atrás? Bueno, había cosas, o sea, hay tecnologías, por ejemplo, el Bitcoin, que nos pueden ayudar a ya no depender de una banca central y ni siquiera estar víctimas de los posibles gatos salvajes, ¿no? Porque dicen que, es que si los privados son los que imprimen el dinero, podría haber prácticas terribles en las que impriman más dinero del que tienen. Bueno,
Ya con tecnologías como el blockchain podemos saltarnos esa parte. Registro civil lo puede hacer blockchain. Registro de la propiedad lo puede hacer blockchain. Que todas son funciones que tomó el Estado en el siglo XIX. Cortes, ¿no? ¿Qué parte se puede privatizar de las cortes? Las cortes de arbitraje, en muchos casos, hoy tenemos ejemplos de cortes privadas de arbitraje. ¿Qué pasa con, por ejemplo, las aseguradoras cuando hay choques? Es una corte privada de arbitraje. Tú hablas a tu seguro, yo le hablo al mío, vienen, se ponen de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo entre ellos, llaman a un tercer seguro, que es el que resuelve la disputa. Las disputas de tarjetas de crédito también se hacen con sistemas de ese estilo. No hay realmente, y de forma mucho más eficiente de lo que lo hacen los gobiernos. Entonces, ¿cuál sería realmente la excusa para no irlo probando lentamente en otras formas de arbitraje? Y creo que la justicia penal será una cosa que necesitaríamos una entrevista completa para hablar de eso, pero creo que sí hay muchísimas partes de la justicia que se podrían privatizar y que te diría la gente, pero es que entonces va a beneficiar a los más ricos. Y entonces ahí caemos en esta cuestión de falacia del nirvana, en el que queremos comparar lo que el gobierno podría hacer, o sea, lo que el gobierno yo me imagino que podría hacer, con el mercado que no es perfecto. Entonces la pregunta es, ¿hoy las cortes en todos los países no benefician más a la gente con más dinero? Enséñame un país que no. No, pero es que no tendría que ser así. Si tú puedes argumentar, no tendría que ser así, yo lo puedo argumentar igual de las cortes privadas, ¿no? Y en la cuestión de las cortes privadas es que hay una cuestión de manutención de reputación, en la cual pues toda la gente que se encargara de los arbitrajes, ustedes no contratan una aseguradora que siempre falla en contra de sus clientes, ¿no? Entonces eso genera reputación y genera posibilidades de ampliar ese. Ahora, sobre cómo llegamos allá, si yo tuviera la respuesta, ya estaríamos ahí. No la tengo, pero sí creo que podemos ir ampliando más espacios hacia la libertad en vez de menos. Y mientras vemos países como Estonia, como Liechtenstein, como la propia Suiza, que transitan hacia, como Argentina, pues, que transitan hacia espacios en los que el gobierno tiene más poder y funciona, pues también hay países que vamos en el sentido contrario. ¿Y cuál es la excusa? Y si ya sabemos que no funciona, ¿ves? O sea, como que siempre tendemos a eso de querer ir hacia concentrar más el poder en manos del Estado, sabiendo que no funciona, porque le tememos a una libertad que es incierta, que no sabemos cómo se pueda, cómo va a ser una vez que lleguemos allá. No sé si respondí a la pregunta realmente, pero... Pues sí, y si no, aquí tienes un segundo chance, un poco, que es preguntar qué crees que le haga falta al mexicano promedio para poder adoptar más ideas liberales. Nosotros teníamos la teoría de que a lo mejor conocer más de economía le ayudaría, pero realmente nos interesa saber desde tu punto de vista qué podríamos enseñarle al mexicano promedio, qué tendría que aprender, qué tendría que conocer para tornarse más a estas ideas. Yo creo que estudiar historias es muy importante, asomarse a cómo funciona México desde... México oficialmente se funda a mediados del 19, pero cómo funciona esta geografía desde la conquista a hoy, cuál ha sido el proceso por el cual ha ido creciendo el gobierno, qué realmente pasó con nuestros bancos privados, qué realmente pasó con la ley del seguro social en los 40s, qué realmente pasó con la fundación de Banxico, qué realmente pasó con la creación de la SEP, cuáles eran las búsquedas realmente de las personas en el gobierno para hacer esto, cuál es la verdadera historia de la Revolución Mexicana, realmente que estaban peleando, realmente que estaban reclamando. Y con esto no me refiero obviamente al revisionismo chafa de decir, es que los buenos son malos y los malos son buenos, ¿no? Porque ahora está muy de moda decir, es que Díaz era bueno y Madero era malo. No como nos decían que Díaz era malo. No, a ver, ninguno es bueno, ¿no? Todos los humanos somos un gradiente, somos grises y entonces absolutamente no tenemos a nadie que sea totalmente bueno ni nadie que sea totalmente malo. Entonces estudiar la historia les va a ayudar a ver una perspectiva sobre cómo pues se van a dar cuenta que no ha sido siempre como es y en ocasiones ha sido mejor, en ocasiones ha sido peor y ver exactamente en qué momentos de la historia nos fue mejor. Ahora también conocer la historia del mundo, porque muchas veces el problema del mexicano es que cree que como son las cosas aquí son en todo el mundo. Entonces uno dice, es que México tiene Pemex y por lo tanto Alemania debe tener petróleos de Alemania y
yo qué sé, Portugal debe tener petróleos de Portugal y todo funciona más o menos igual. Entonces, si te asomas a ver cómo funciona el demás mundo y te das cuenta que Pemex no solamente es uno de pocos monopolios estatales del petróleo, sino que además es el único de todos que pierde dinero todo el tiempo, entonces dices, te empieza a cuestionar, ¿realmente necesitamos Ahora, otra de las cosas es algo que decía el expresidente Vicente Fox. Si es que la gente en México se imagina que el gobierno tiene cuartos llenos de dinero. Y sí los tiene, pero el problema es de quién es ese dinero, ¿no? Si la gente se enterara de dónde salen los programas que le pagan, de dónde salen las obras que supuestamente hace el gobierno y que están todas mal hechas, pues ya a ver, ese es dinero que yo me pude haber gastado en algo que yo hubiera querido, ¿no? Y en muchas ocasiones, obviamente, sí hay un espacio de la sociedad que diría, bueno, yo me lo merezco. Pero también creo que esa es otra de las cosas importantes que hay que combatir de toda mentalidad, no solo en México, sino en el mundo y en particular de mi generación en adelante, o sea, millennials, Gen Z y Gen Alpha, es entender que nadie se merece nada. O sea, la vida humana, es más, la vida animal es una constante lucha por mejorar tus condiciones y nadie te lo va a dar. Es algo que tienes que construir. Y en ocasiones, pues los gobiernos, el crimen nos ponen trabas muy feas, y eso es algo que hay que combatir. Pero creo que esa idea de creer que la gente se merece algo por el hecho de existir es algo que es súper negativo y que nos lleva a decir, bueno, si yo me merezco algo, quiere decir que alguien lo tiene que garantizar. ¿Y quién es el garante inmediato? Pues normalmente pensamos en gobiernos, pensamos en terceros, y eso es justamente lo opuesto a la mentalidad liberal, que es, obviamente, con un piso parejo, ¿qué puedo hacer yo con mis habilidades para destacar? Perfecto. Y como última pregunta, esta puede que esté un poco sesgada, pero nos interesa también saber que si las personas, ¿consideras tú que buscan más un sentido de seguridad o pertenencia antes que la libertad absoluta? Y de ser que prefieran un sentido de seguridad, ¿no sería un conflicto entre la teoría liberal y la naturaleza humana? A ver, ahí hay varias cosas que habría que diseccionar. No estoy convencido de que la naturaleza humana sea algo que podemos describir plenamente. Dentro de esa discusión, sí podría creer yo que hay una cuestión de naturaleza humana bien importante en cuanto a la seguridad, porque pues, es la primera búsqueda de todos los animales, no buscas dónde te vas a esconder cuando las cosas pasen, ¿no? Que pasen, que haya depredadores, que haya clima inclemente, que, no sé, todos los peligros que tiene el mundo de la naturaleza sobre nosotros, pues sí, obviamente es algo que hasta instintivamente buscamos estar seguros todo el tiempo, ¿no? La libertad, creo yo, está más arriba en cuanto, si bien la seguridad es algo que sería un común denominador del reino animal, del cual somos parte, creo que también la libertad es algo que ya, pues digamos, empezamos a reconocer una vez que ya tuvimos uso de razón. No sé si viene de la razón, si es parte de la naturaleza, habrá quien dice que viene de Dios, habrá quien dice que simplemente mirando hacia adentro podemos encontrarlo. No sé exactamente de dónde venga, pero la capacidad de actuar sin que nadie te limite de forma injusta es algo que pesa. Y pesa porque incluye en sí mismo el hacerse responsable. Que si es contrario a la naturaleza humana, insisto, hay quien dice que es parte de la naturaleza humana. Ahora, es contrario al instinto, y el instinto animal es trabajar lo menos posible. O sea, siempre preferir el ocio al trabajo, y de preferencia estar seguro siempre y estar siempre cómodo, ¿no? Justamente decía von Mises que de ahí viene que el hombre actúe, porque el hombre siempre está buscando su comodidad. Entonces sí, obviamente es mucho más fácil para la gente que alguien más lo haga por ellos, es mucho más cómodo, es mucho más rentable para todos que alguien más lo haga. El asunto es que hay un punto en el que te tienes que dar cuenta que si todos nos sentamos en esa posición de que alguien más lo haga, entonces nadie va a hacer nada. Y entonces creo que sí, la libertad es una cosa que podría estar en contra del instinto humano, pero justamente lo que hace que seamos la especie dominante sobre el planeta, es poder resistir al instinto en la búsqueda de algo más. Y por eso la libertad es para inconformes. La libertad es para quien no le gusta, pues, vivir con lo mínimo. La libertad es para quien no le gusta tenerla cómoda, para quien busca retos. Y eso es complicado, porque sí, mucha gente
prefiere la comodidad, prefiere la seguridad. Pero habemos, creo que considerablemente más que no, que somos más aventureros en el sentido en el que creemos que como individuos tenemos pues esa capacidad de hacer, esa capacidad de crear, esa capacidad de relacionarnos más allá de lo que se nos impone, porque si no podría ser facilísimo, ¿no? O sea, que de una vez el gobierno decida con quién te casas, que el gobierno decida qué comes todos los días, que el gobierno decida absolutamente todo, pues sí es la más cómoda posible. Pero si usted que está escuchando o cualquier persona cree que sus gustos, usted tiene que satisfacer sus gustos, sus deseos, sus propios sueños, entonces tiene que entender que eso no se va a satisfacer si usted lo pone todo en manos de terceros. Es algo que tiene que construirse y se tiene que construir con esfuerzo y se tiene que construir con toma de decisiones y con responsabilidad, y eso es lo que la libertad es, ¿no? Entonces, si la gente tiene aspiraciones, esas no se pueden conseguir desde la seguridad, desde la comodidad. Eso genera malos incentivos, genera un montón de problemas sociales, pero no solo eso, sino que pues se vuelve hasta, digamos, una barrera que te impide pensar más allá y, no sé, desde decidir qué pasta de dientes vas a usar, hasta decidir qué ropa y cómo te vas a expresar, qué arte te gusta, qué música te gusta, todos esos son actos de libertad. Y el peligro está en eso, que cuando queremos seguridad, pues ya lo vimos con los soviéticos, lo vemos con los norcoreanos, lo vemos en Cuba, lo vemos en China, en el interior de China, que pues básicamente la gente simplemente es como si fuera una colmena, ¿no? Una colmena de abejas, tienes una reina, tienes un montón de zánganos, buenísimo el término, y todos los demás son trabajadores que no toman decisiones, que simplemente trabajan por el bienestar colectivo, pero que al final, pues básicamente ni mente, ni siquiera sexo tienen, pues, o sea, en el sentido de que todas las abejas obreras son asexuadas, ¿no? Y es como, bueno, todo lo bonito de la vida, de poder buscar y de poder disfrutar de cosas que construyes con tu trabajo, te lo quitan para trabajar para alguien que lo único que te aporta es, en teoría, seguridad. Muchísimas gracias, Pepe. Ha sido un gusto tener esta entrevista contigo. Y con la reflexión de que la libertad es para inconformes, a mí me gustaría terminar este episodio de Take Off.